Antonio, conforme van pasando los años, ¿Ceuta está más lejos o está más cerca? Más cerca. Más cerca, pero más lejos. Vamos, ya entendemos. Está más cerca del corazón. Está más lejos porque cuesta más trabajo acercarse e ir, ¿no? Yo hice la tesis doctoral sobre Ceuta, precisamente, y iba casi todas las semanas y cogía información. Iba por la mañana y me venía por la noche, estaba allí trabajando y estaba más en contacto con la ciudad. Ahora que es más complicado por la edad y por desplazarse hasta allí, el helicóptero me aterra. Que es el medio que desde es Málaga. El medio de Málaga, pero es un medio estupendo porque cuando llegas allí da saltos de alegría, ¿no? Digo, menos 20 minutos cuando llega, mientras que llega vas asustadísimo, ¿no? Allí dentro callado y asustado, pero cuando llegas pues dices qué maravilla, ¿no? Pero cuesta más trabajo, pero sin embargo sí está más presente en mi mente, sobre todo porque es una ciudad que requiere cariño. Una ciudad que requiere el cariño de los españoles y el cariño de los andaluces. Claro. O sea, yo creo que los Andalucía vivimos un poco de espalda a esas ciudades que tenemos en el norte de África, que son nuestras guardianes. En realidad la palabra presidium viene de praesum, significa fortaleza avanzada, es decir, aquella fortaleza que está defendiendo un bien, una riqueza. Claro. Y está defendiendo un territorio, está defendiendo un país entero que es España. Sin embargo, pues quitando pues aquellos que iban a comprar los transistores y todas esas cosas en la época del boom económico, ¿no? Claro. que fue la gallina de los huevos de oro, porque al final llegó la Unión Europea y se acabó, ¿no? Quitando eso, bueno, y la mili, ¿no? Que la gente, bueno, pues siempre me ha tocado hacer y decir, bueno, pues todo el mundo sabemos que la mili se pasa bien, porque al final te cuentan las historias de la mili, ¿no? Las famosas historias. Se queda lo bueno. Se queda lo bueno, pero sin embargo, bueno, pues estaba en Ceuta. Y Ceuta era un sitio de los buenos, ¿no? Exactamente, bueno. Aunque aparentemente claro, pero había que decir, mandado Ceuta. Claro, y había que decir que bueno, que era un sitio difícil por eso, porque estaba, como dijimos, en la frontera, ¿no? De hecho, yo he escrito un libro llamado Historia de una ciudad fronteriza, ¿no? Claro. Eso que es el problema. O sea que cuando hablamos de Ceuta, Antonio, la boca se le llena. Se le llena de nostalgia, quizás también de cariño, como decía antes, porque evidentemente la cuna, hablar del lugar donde uno viene al mundo. Y de una cuna no solo desde el punto de vista territorial, sino familiar. O sea, mi familia estaba toda allí y nos hemos tenido que ir, queda solamente una hermana y bueno, y otras familias colaterales, pero el recuerdo de la infancia está allí, y de mis padres. Claro, pero está habiendo como una especie de éxodo, donde las raíces que muchos tenían cada vez son menores, ¿no? Aunque siempre permanecerán de una manera u otra, pero está habiendo un cambio evolutivo de Ceuta o de Melilla que pueda cuestionar el futuro en cuanto a su esencia y a su pertenencia. Bueno, yo he estudiado la historia de Ceuta mucho. Claro, el 40-50% de mi producción es histórica sobre Ceuta. Ceuta o las ciudades del norte de África, ¿no? Que son hermanas, ¿no? Melilla, Peñón de Vera de la Gomera, Lucema, etcétera. Entonces, yo desde a lo largo de su historia ha habido momentos en los que la situación del futuro era peligroso, era problemático para incluso los peñones de Vera de la Gomera y Alucema, pues estuvieron en el siglo XVIII en boca de muchas comisiones sobre si se mantenían o no, incluso Melilla, porque Ceuta era más grande y era más provechosa desde el punto de vista militar y estratégico, ¿no? Pero ahí siguen, y ese es el gran milagro, siguen con una convivencia difícil, pero posible, y con un futuro, bueno, pues podríamos decir incierto, pero porque no depende de los ceutíes, y ahí es lo que yo he dicho, ¿no? Es decir, la necesidad de que se arrope a esas ciudades y se consideren como parte integrante de nuestro suelo.
evidentemente la situación se vio muy clara cuando se estableció las autonomías, ¿no? Dejaron a esas dos ciudades colgando a los pies de los caballos. Entre alfileres, sí, hasta que pudieron al final encajarla dentro del sistema autonómico, ¿no? Ha dicho que depende de los ceutíes, el futuro. Y yo pregunto, ¿hay cada vez más ceutíes o hay cada vez menos ceutíes en el sentido auténtico de la palabra y en el sentido de identidad territorial? Bueno, es una cuestión muy complicada, problemática. Yo considero que cualquiera que sea español, que tenga su carnet de identidad y viva español y viva en Ceuta, sea de la religión que sea, es ceutí. Y bueno, pues se debe de defender a su territorio, y de hecho lo defienden, ¿no? De hecho lo defienden. Son ceutíes, aunque bueno, Ceuta ha tenido siempre una población muy de arribada, es decir, llegar, salir. En mi caso de mi familia es así, mis abuelos no procedían de la península y mis padres eran de la península y todos mis hermanos, casi todos, hemos vuelto otra vez a la península, es decir, es de ir y venir. Con lo cual, bueno, pues no hay ceutíes de siempre, por supuesto, claro. Y hay ceutíes que no estamos allí, pero que desde fuera es como si estuviéramos allí. Claro. Y por lo tanto yo creo que mientras que sigamos existiendo ese tipo de personas y mientras que haya un gobierno que nos defienda, y digo nos porque yo me considero ceutí, pues estaremos ahí y estaremos siendo parte del territorio español. Y además, como dicen graciosamente en Ceuta, dice, somos los únicos que queremos ser españoles y no nos dejan. Ahí voy, porque a tenor de sus palabras, Antonio, si los medios de comunicación dieran al menos el 10% de atención que se da para otros territorios españoles como Cataluña o como el País Vasco, dieran ese 10% de atención que le dan a los demás en favor de Ceuta, otro gallo cantaría a lo mejor. Sí, pero ahí, bueno, yo ahí voy a meterme un poco con tu gremio, ¿no? Porque el periodismo evidentemente es así, tengo familia periodista, ¿no? Claro. Busca la noticia, la buena noticia no es noticia, ¿no? Sí, ya lo dijo Ciudadano Kane, ¿no? O sea, entonces, la buena noticia de Ceuta es que hay una cierta convivencia, la buena noticia de Ceuta es que tiene un paisaje precioso, mi mujer no es de consenso. Ceuta. Hay consenso, claro. hay momentos de tensión, vale, que lo ha habido siempre. Exacto. Y en este momento lo está viendo, ¿no? Pero Ceuta tiene muchas cosas que ver, muchas cosas que sentir. Mi mujer no es de Ceuta y está deseando ir allí desde la primera vez que fue conmigo, ¿no? Claro, o sea, claro. Cómo se vive, cómo vive la gente allí, las murallas reales. Es que ahí la prensa, bueno, pues saca que si la valla, Ceuta es más que una valla. Yo recuerdo en un congreso sobre presidios, sobre prisiones en Albacete, pues con la Universidad de Castilla-La Mancha, pues que se habló de las fronteras. Entonces, bueno, pues se comparó a la valla de Ceuta con el muro de Berlín, una cosa que me parece muy absurda, pero claro, bueno, claro, cada uno tiene sus ideas. Pero lo más gracioso es que en el bar, después de la sesión, ¿no? Salimos un momento y había un chico hablando, dice que había ido a Ceuta y se había hecho una foto delante de la valla. Digo, vamos a ver, por Dios, qué maravilla. Digo, ¿no? Yo creo que estaba intentando encandilar un poco a la chica con la que estaba, ¿no? Porque haciéndose el famoso. O sea, es que he ido a sitios famosos, pero te entran ganas de intervenir, pensando si quiere uno meter y decir, oye, vamos a ver, Ceuta tiene unas murallas reales preciosas que hicieron los portugueses, el foso, que es una maravilla. Tienes la basílica paleocristiana, tiene los baños árabes, han pasado culturas enormes por allí. Tiene otras cosas de qué visitar, con qué fotografiarse. Y las vallas es una cuestión entre dos países. No la valla de Ceuta no la pone España, claro, la pone solo España, la pone Marruecos. La gente no sabe, no conoce, por ejemplo, que entre Ceuta y Marruecos no hay aduana. No hay aduana. No hay aduana, hay un paso fronterizo. Exacto.
y que muchas de las habitantes de las cercanías de Ceuta utilizan ese paso fronterizo para surtirse de sus servicios, sanidad, educación, etcétera, en la ciudad de Ceuta, que soporta esa carga. Y que mucho antes que Marruecos ya estaba Ceuta. Bueno, ese es el gran Yo tuve la suerte de que un gran historiador, Ricardo García Cárcer, de la Universidad Autónoma de Barcelona, me llamara un día por teléfono cuando el tema de la invasión de los 10.000, ¿no? Y bueno, yo me sentí como un jovencito, una jovencita cuando lo llaman, no sé, Ricky Martin o sí, no sé, o así. Digo, soy Ricardo García Cárcel, digo, pero me conoces, el historiador, dice, sí, digo, el historiador famoso, dice, hombre, yo no lo sé, digo, hombre, porque sí, es una eminencia. Además, aquí yo tuve la ocasión incluso de hablar con él una vez, no se acordaba, en la Económica, dando un ciclo de conferencias en la que yo participé sobre bueno, relaciones internacionales, ¿no? Entonces me dijo que si podía escribir un artículo sobre el tema de Ceuta para la tercera de ABC. Qué bueno. Que fue, pues, para mí fue bueno. Eso, porque algo sabría ya. Sí, él se había informado claro, y le habían dado mi nombre, ¿no? Es decir, claro. Eso es muy malo. Yo algunas veces pienso, digo, doy mi nombre porque los demás gente no quieren pringarse. Y dice, bueno, como está jubilado, vale. Y ya, y además le queda poco. Bueno, pues sí. Sí, ese es el mal anonimato. Sí, está mal eso. Yo estoy todavía en pues, ¿por qué? Y bueno, pues sí, a mí me dijo que escribió, salió publicada y de verdad para mí fue un orgullo enorme, ¿no? Y así y entonces ahí se hablaba de ese tema, yo hablaba de ese tema de cómo Marruecos no existía frente a otras ideas, ¿no? Ideas que son incluso de propios españoles, como Gómez de la Serna, no Gómez de la Serna, o por ejemplo el embajador de Guatemala que escribió un libro que se llama Ceuta y Melilla, Olivencia, ¿dónde acaba España? ¿No? Bueno. Entonces ahí fue un libro muy polémico, o sea, hablaba de ¿No sería Rubén Darío? No, a ver si me acuerdo del nombre ahora. No se preocupe. Entonces, bueno, son embajadores, por ejemplo, que han estado de la Serna estuvo en Túnez, claro, conocen ese mundo. Con mundo y bagaje. Claro, entonces, bueno, tienen una visión distinta y menos sentimental, exacto, ¿no? Y lo ven desde una objetividad, claro, pues más, a lo mejor más rigurosa, claro, ¿no? Pero entonces, y se fijan más en historiadores y en fuentes marroquíes, que evidentemente tiran para lo suyo, ¿no? Pero es cierto que no se puede hablar que los azafíes, ni los fatimíes, ni ninguno de esos fuese, porque es que si llegamos a pensar en eso, podemos decir que los almorávides Marruecos son los almorávides, pues son dueños de hasta Toledo, ¿no? Tendríamos que ceder. Puesto así. Es que nos ponen, bueno, que Ceuta y Melilla sí son de ellos, pero el resto no. El resto no. El resto también, ¿no? ¿Quién le pone puertas al claro, moro? De hecho, Ceuta se conquista en 1415 por los portugueses. Exacto. Y Málaga todavía es musulmana. Claro. O sea, entonces, claro. Y Ceuta es cristiana, no española, pero sí es cristiana, porque está conquistado por los portugueses, ¿no? Qué bueno. Lo que hace un estrecho de por medio. Ya, ¿verdad? Porque hacen dos orillas, ¿no? Sí, es lo que se ha llamado la falla del estrecho. Sí, son una línea que es una que no zona, solamente es geográfica. No, es una zona de depresión, una zona de choque de culturas. Choque de cultura y de economía. Exacto. Entonces, por eso se produce esa situación tan conflictiva. A menos de 11 kilómetros o 12. 14 kilómetros, que son Ceuta y Tarifa. Claro. ¿No? Bueno, pues ahí se produce un choque que cuando la situación se tensa, pues puedes llegar a conflicto. Claro, ¿no? que puedes sí. llegar a conflicto. Antonio, llevamos un ratito hablando y Ceuta está no solamente en la palabra, sino en el corazón, porque así se pone de manifiesto. Pero si cruzamos la orilla y nos vamos al sur de Europa, del norte de África, nos encontramos... A Ceuta la llaman el sur del sur. Exacto, es verdad. Nos encontramos con Málaga, donde digamos que está también la otra parte de mi vida, ¿no? Donde en Málaga está posiblemente la realización como docente, ¿no? Como investigador, ¿verdad? Y como hombre entregado enteramente al mundo de la cultura y de la historia. Málaga fue el salto cualitativo a la realización de ser catedrático de historia de enseñanzas medias, ¿no?
Bueno, yo no sé lo que hubiese pasado si yo me quedo en Ceuta. O sea, yo, A lo mejor hubiera sido dentista. bueno, a lo mejor no. Bueno, yo creo que no. Por su padre, ¿no? Sí, sí, no, lo tuve muy claro. Yo lo tuve muy claro. Yo sentí mucho, no sé, romperle un poco la ilusión. Aunque yo creo que él tampoco estaba muy. Otra de las cosas que a mí me hizo tener esa opinión, porque los padres muchas veces te enseñan cosas sin decirte, sin hablarte. Y entonces él me enseñaba que él no estaba contento con su profesión. Le gustaba que yo la siguiera, porque un poco seguir la tradición en Ceuta, porque era el único dentista que hubo en su momento, ¿no? Después ya el único, después ya vinieron más, ¿no? Vale. Pero quería que siguiera, pero él no, su ideal era ser marino de guerra. Claro. Su padre además era marino, fue práctico del puerto de Ceuta, Matías Carmona López. Entonces, bueno, pues él quería ser marino, pero bueno, llegó la República, Azaña cerró la academia y se tuvo que volver a Ceuta, y ya pues cuando empezó la guerra, terminó la guerra, es la generación de la guerra, cuando tiene que retomar los estudios, pues entonces tenía un tío político que era dentista, bueno, pues se orienta un poco por ahí. Por ahí más o menos. Y por ahí se hace dentista, pero no, yo no lo veía feliz. Ceuta? ¿Don Manuel era de Ceuta? Sí, claro. Nació allí, sí. Mi abuelo se fue a Ceuta a final del siglo XVIII, 1890. O sea, que estamos hablando de raíces final del siglo XVIII, no, final del siglo XIX. Exacto. Manuel, que se casa con María, su madre, sí. Un puñado de hermanos y de hijos, ¿no? Somos siete, podríamos haber sido 9, pero uno falleció a poco de nacer y el otro nació muerto, y somos 6 y yo, 7, sí, claro. 7 hermanos. ¿Y cuánto de culpa, en el sentido de la palabra más correcto, pudiera tener don Carlos Posac para que usted se dedicara a la docencia? Bueno, don Carlos Posac y otros más, ¿no? Pero bueno, sí, pero hay digo por poner un ejemplo. Sí, hay una referencia en él, porque además es que con el que ha coincidido, que después más contacto he tenido cuando éramos primero alumno, profesor y después colegas. Qué bueno. Entonces, claro, eso me ha dado una referencia de él distinta a la de alumno profesor. Yo como alumno, sí, además yo como alumno lo admiraba, claro. como compañero, como colega, ya, bueno, pues era un referente, no solo en su falleció aquí en Málaga precisamente hace 3 o 4 años. ¿Otro que vino a la otra orilla? Sí, era además procedente de Cataluña, no sé si el Tarragona, creo, de la Lérida, Posac, el apellido Posac Mon, ¿no? Entonces, bueno, pues su hija creo que reside aquí en Fuengirola, ¿no? Está también jubilada igual que yo, ¿no? Y también fue profesora, ¿no? Y bueno, pues él me dio clase de griego, y la clase de griego de don Carlos Posac, sí, de griego clásico era. ¿Quién hoy estudia griego? Bueno, vamos a ver. ¿Los filólogos? Sí, pero es que la verdad es que la riqueza que te da el latín y el griego de vocabulario, incluso de forma de pensar, o sea, que estamos presumiendo de que somos herederos clásicos, herederos del helenismo, herederos de lo clásico, y sin embargo no abundamos en ese sentido. Yo no digo que el griego sea obligatorio en la escuela, en los niños pequeños, nada, pero sí que esa cultura clásica que tiene tanto y que nos ha dado tanto, pues nos llene. Pero es que Carlos Posac era una persona tan excelente, tan buena persona, tan investigador, es que yo digo una cosa, que me ha dicho, bueno, yo tengo que ser como él. Si hubiera dado, pues qué digo yo, cómic, lo hubiera hecho excelente. Sí. Porque a veces, entiendo, lo digo desde la docencia, que yo a veces pues comparto con tanta experiencia como usted, y es que las temáticas, las especialidades, los contenidos docentes, al margen de que tengan que tener unas buenas esencias y unas buenas naturalezas, dependen también de quienes las imparten. Sí, por supuesto, sí. ¿De qué sirve de que esta asignatura o este contenido sea muy interesante si luego... Pero es que él como es que claro, estamos hablando de las dos cosas, porque ya le he dicho... Fondo y forma. Claro, es como profesor, pero después como persona que lo conocí. Y hemos hecho muchos viajes juntos a Ceuta para participar en congresos, reuniones. Claro. Los dos pertenecemos al Instituto de Estudios de Ceutí. Él fue miembro de la Junta Rectora, creadora, fundadora del Instituto de Estudios de Ceutí. Y en esos viajes de 3/4 de hora, últimamente, antes eran cerca de 2 horas, ¿no? Pero bueno, cuando ellos pusieron los fast ferry y eso, aunque sean 3/4 de hora, 3/4 de hora te contaba don Carlos Posac
montones de cosas que te dejaban wow. En exclusiva. En exclusiva, además, ¿no? Entonces, y bueno, y cuando tú ves un libro de Mata Carriazo, que es un investigador, un arqueólogo famoso, que junto con Schulten fueron los que excavaron el poblado de Carambolo, del Tartésico de Carambolo, que los restos están en el Museo Arqueológico de Sevilla. Te encuentras, abres una página y te encuentras a don Carlos Posá en la cocina de una de las casas de Carambolo. Bueno. Y dices, oh, es mi profesor, ¿no? Qué bueno. Entonces, claro, es un investigador que fue arqueólogo. A nosotros nos llevaba, cuando se hacía una obra nueva en Ceuta, se derribaba el edificio, entonces se hacían, no como ahora, que se ponen las planchas, se levantan, ¿no? Había que ahondar, ¿no? Poco a y poco. Empezaban a salir. Y claro, había que recogerlo todo rápido, porque entonces en aquella época no había la ley tan estricta ahora de patrimonio cultural, ¿no? Correcto. Y entonces a los alumnos suyos pues nos llevaba corriendo a decir, ¿qué hay? Veniros, y vamos donde fuera. ¿Qué recuperamos? A recuperar, y creó el Museo Arqueológico de Ceuta. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién lo diría que a través de esa simiente, por lo cultural, por lo histórico, íbamos a terminar en Granada estudiando filosofía y letras, Sí, exactamente. rama historia? Sí, porque yo al principio pensaba hacer el griego y latín. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que también piensa que hay que comer, ¿no? Entonces, claro, el griego y el latín, bueno, yo con la historia es difícil comer, ¿no? Pero bueno, con el griego y el latín es más difícil, ¿no? Complicado. Entonces yo, bueno, pues llegó el momento de elegir especialidad y elegir historia, ¿no? Pero sí, abierto, o sea, no decir, bueno, yo no voy a elegir historia, yo quiero escribir de lo que sea, Claro. ¿no? Y escribir historias, como los ingleses los diferencian muy bien. Yo no sé inglés, por lo tanto no lo voy a decir para no hacer el ridículo ante las cámaras, ¿no? Pero sí se diferencia muy bien lo que es historia de una novela, un cuento, etcétera, de lo que es historia científica. Claro. Tienen dos palabras, Totalmente historia y distinto. historia, distinto. Bueno, nosotros decimos historia y no sabemos a qué nos referimos. Algunas veces se suele poner con mayúscula cuando se trata de la ciencia, ¿no? Es cierto. Otra con minúscula cuando se trata del cuento, ¿no? De Según la las narración, acepciones, ¿no? claro. Pero yo quería escribir de todo, Qué bueno. de lo que fuese. Escribir, como que al cabo del tiempo, 20 libros Sí. están escritos, pero me quedaré corto. Maestro, profesor, catedrático, enseñante, ¿cómo lo ponemos en cuanto a la actividad docente? ¿Gusta uno decir, he A mí intentado ser maestro? la palabra maestro es maravillosa, estupenda. Además me recuerda a mi abuelo. También. El abuelo materno. Mi abuelo materno era carpintero. ¿Y era maestro carpintero? Y era maestro carpintero. Qué bueno. Y íbamos por la calle, y yo me acuerdo de chico, nos llevaba al fútbol, íbamos por la calle y los que habían aprendido con él la carpintería le decían maestro, le saludaban, ¿no? Y a mí eso Bueno, me... hasta al torero se le llama maestro. Exactamente, ¿no? Entonces, maestro, pero la palabra que designa a los profesores es profesor, ¿no? Profesor. Bueno, los alumnos llaman profe y al final no hemos terminado y dicen, bueno, pues llámame profe, alum. Claro, claro. Que empezamos desde abajo, institutos, siempre institutos quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Colegio de los Olivos, Sí. en Málaga, Escuela de Franco, Sí, sí. Hoy Instituto de Formación Profesional La Claro. Rosaleda, Sierra Bermeja, Instituto Sierra Bermeja, de La Victoria también, un puñado de centros docentes a caballo entre, al principio Ceuta, Sí, y en Y Ceuta después- también estuve en el Instituto de Exacto. Ceuta, entonces era Y masculino. luego femenino, Málaga. Y luego en Málaga. sí. Málaga. Catedrático de Historia de Enseñanzas Medias. Y últimamente se llama enseñanza secundaria, es el nombre que tiene últimamente. Exacto. Con libros publicados Sí. de tipo didáctico, educativo, libros de texto, Sí. donde los alumnos han estudiado, han aprendido, Sí, sí. pero luego están la novela, el ensayo, a lo mejor, las investigaciones, ¿no? Es decir, hay que ver lo que se ha escrito desde don Carlos Possac. Porque es que yo quería hacer Carlos Possac. Entonces yo sabía que Carlos Possac era profesor y era investigador. Porque es decir, era historiador, aunque él era doctor en lenguas clásicas, pero era historiador. Claro. Y yo quería decir, yo soy profesor de historia, pero no soy historiador. Yo enseño la historia que otros me dicen que tengo que enseñar. Y yo quiero enseñar la historia que yo. Por eso hice el doctorado con 47 años.
Digo, bueno, voy a hacer el doctorado, 7 años de trabajo. Que yo lo he hecho a los 54, ¿eh? Sí, sí, bueno, nunca es tarde y además... Y encantado de la vida. No, y además con una madurez enorme. Hombre, hay jóvenes hoy día que con 24, antes de los 30, genial, son doctores y han hecho unas tesis magníficas. También hay otras tesis que por ahí que había que... Hay de todo. De todo, ¿no? La viña del Señor. Yo he estado en tribunales de tesis doctoral también, cual, bueno, me honran en ese sentido. Claro. Y bueno, pues a ser investigador me implicaba además también que sería mejor profesor aunque fuese de secundaria. Seguro. Pues claro, el título de doctor se requiere para ser profesor de la universidad, no para el profesor de instituto. Pero yo nunca pretendí ser profesor de universidad por una razón muy... Porque yo no soy peleón. O sea, eso, tú sabes de lo que estoy hablando, ¿El ¿no? codazo de por medio? Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me o dijo sí, mi director de tesis, Juan San Pelayo, que es el profesor aquí, además su mujer la compañera mía en el instituto, me dijo, ¿tú quieres hacer una buena tesis o quieres entrar a la universidad? Ah, digo, es verdad. Claro, y digo, no, mira, fuimos a hacer una buena tesis. Claro. Y entonces, bueno, yo creo que la tesis está bien, es un referente, hombre, se ha quedado atrasada. En este último libro que he escrito sobre la población de Ceuta, tengo otros utensilios de tipo didáctico, de tipo demográfico y estadístico, mejores, ¿no? Pero bueno, todo es empezar. O sea, es que dice la tesis y ya está, y me quedo con la tesis y ya soy investigador, no. Eso es lo que te enseña a ser investigador. Estoy con usted, porque además yo que doy clases en la universidad y estamos hablando de gente de 19, 20 para arriba, ya están medio facturados, en el sentido de que tienen ya los esquemas mentales más o menos orquestados, ¿no? Y ser profesor de enseñanzas medias o de secundaria, todavía la cabeza está por amueblar. Y creo que puede ser hasta más gratificante cómo uno puede influir en esas mentes cuando están todavía haciéndose que cuando están casi hechas, ¿no? De ahí que a lo mejor esa labor de construcción educativa sea mucho más interesante en edades tempranas que en edades ya más maduras, ¿no? A mí me han pasado cosas buenas y cosas malas en la vida, como todo el mundo, claro. Pero una de las cosas buenas que me ha pasado es ser profesor. O sea, ser lo que aquella mañana del año 60 me levanté y me dije a mi padre, yo no quiero ser dentista, no voy a Cádiz a estudiar medicina, yo quiero ser profesor. Y eso para mí fue un acierto, a lo mejor. Entonces, yo he sido feliz siendo profesor. Qué bueno. Y yo he estado, hombre, me imagino que habrá alumnos que no me tendrán mucha simpatía. Bueno, porque no ha habido química. Porque no ha habido, exactamente, ¿no? Pero yo hasta ahora, haciendo un baremo, haciendo una encuesta, más o menos, por lo que me encuentro por la calle, ¿no? Pues yo lo que pregunto, ¿ya fui alumno suyo? Claro, yo me encuentro gente que ya es muy mayor, ¿no? Yo he quedado incluso hasta nietos de alumnos, o sea, bueno. Y entonces me dice, yo fui alumno suyo, y lo primero que pregunto, ¿te aprobé o te suspendí? No me aprobó. Y bueno, vale, entonces vamos a seguir hablando, ¿no? Qué bueno. Porque, y la verdad es que la mayor parte de ellos están agradecidos. Porque, perdón, ¿con qué edad conoció usted a Carlos Posac? Yo con 17 años. Claro. Cuando él me dio clase, bueno, yo incluso lo conocí cuando yo estaba en el colegio de los agustinos, ya él, en relación con el profesor de latín que teníamos allí, tenía contacto para que los alumnos fuéramos de letras, fuéramos a ayudarle. Bueno. Y después ya fue profesor mío y después ya pues, bueno, pues nos hemos encontrado en múltiples congresos y en muchos momentos. Entonces, bueno, yo incluso lo primero que hice cuando yo decidí hacer la tesis es decir, voy a llamar a don Carlos, Carlos, yo quiero hacer la tesis. Me citó en un bar, estuvimos tomando algo y me dio un libro maravilloso, La última década lusitana de Ceuta, que es un libro, tiene 60 o 70 años y es como si hubiese acabado de publicarse. Qué bueno, qué bueno. Se casa, tiene 2 hijos, sí. Virginia y Álvaro, ¿verdad? Tiene 2 nietos, como son Álvaro y Martina. Y digo yo, ¿el jubilarse supone el ya dejar de ser docente? ¿O la docencia o el hecho de ser profesor está innato, está en los genes, bueno, está en nuestro espíritu, sí, permanente? Está permanente. A veces tan permanente está que a veces me llevo más de una bronca por parte de amigos, familiares e incluso esposa. ¿Por qué? Porque rectifico.
Anda. Es que digo, es que es de formación profesional, no puedo hacerlo, no puedo evitarlo, ¿no? Claro. No, esto no es así, esto es que entonces no lo has hecho bien. Sale la vena. Claro, sale la vena, entonces me tengo que contener, digo, no, ya no soy en eso, ya no te puedo suspender, ¿no? No puedo sentar cátedra. Exactamente, ¿no? Entonces me tengo que callar. Pero yo tuve una transición muy buena y ahí también tuve una suerte bastante grande de lo que es la jubilación o sea, la docencia a la jubilación. Y es que yo ya llevaba compartiendo la docencia con la investigación, desde que hice la tesis hasta seguir después escribiendo más libros, etcétera, asistiendo, dando conferencias o asistiendo a jornadas de historia. Y después, bueno, cuando me jubilé, entonces lo que hice fue dedicarme exclusivamente a la otra parte de mí, o sea, mi segunda personalidad, yo soy como si fuese bipolar, ¿no? No, yo seguí con temas de investigación. La narrativa surgió por una necesidad de liberarme de los documentos. Del rigor de los documentos, sí. Es decir, porque además, después de comprendiendo con el tiempo que hay una cosa muy clara, la creatividad es lo que ha hecho, es lo primero, es anterior a la ciencia. Cierto. La ciencia surge porque hay una creación, porque hay una creatividad humana. Claro. Entonces, de ahí, bueno, tenemos los casos de Julio Verne, ¿no? Cómo pensó, cómo creó cosas que hoy día son totalmente normal. Claro. Entonces, un investigador, un científico, que inventa, pues no sé, el submarino, el helicóptero, etcétera, lo ha pensado antes, lo ha creado en su mente antes. Entonces, la investigación a mí me llevó a la creatividad, pero la creatividad yo creo que es antes, incluso es compaginado, ¿no? Por ejemplo, este libro corresponde a este libro, que es un libro lo he traído por eso, porque es un libro de narrativa, pero tiene una base científica en un libro que se llama Análisis de una coyuntura económica negativa, que es el impacto de la ocupación francesa de Málaga. Es decir, tenemos dos libros sobre una misma época, uno con el rigor histórico de lo que acontecía cuando la ocupación de Málaga por parte de los franceses, y luego este segundo libro sobre la misma época, Hijos de la Discordia, donde... Con ese bagaje documental, pues yo invento la historia y la hago humana. Claro, claro. Qué poco se sabe, al menos por mi parte, sobre la ocupación francesa de Málaga. No sé, es mi impresión, como si los malagueños hubiéramos querido ahí tapar una etapa que nos marcó seguramente nuestras vidas. ¿Cuántos años estuvieron los franceses aquí ocupando la provincia? Málaga tuvo la suerte de que con la batalla de Bailén no pasaron hacia Andalucía, hacia el sur. Fueron detenidos por el general Castaño y por Teodoro Reding, que nos olvida muchas veces, el gobernador de Málaga, ¿no? Claro, el del paseo. Exactamente, y que además ya tiene una cultura que... la Malagueta. Exactamente, que ha sido cosa de John Que tenían que haberle Valera. puesto un caballo. Claro, sí. Bueno, el caballo tordo, que le regalaron, y él dice, bueno, me gusta mucho, quiero otro mejor. Hubo una cosa de... Las estatuas con caballos son más estatuas. Bueno, pues eso a John Valera, que es el presidente de la Asociación Recreativa de Teodoro Reding, pues el que ha conseguido ese éxito, ¿no? Y bueno, pues claro, ahí se para la ocupación, y entonces desde el 8 hasta el 10 Málaga sigue siendo española, pero... 1808 hasta 1810. 1810, 2 años. En 1810 ya, no, en 1810 es cuando entran los franceses. Es cuando entran, correcto. ¿Y cuándo se fueron? A 1812. 2 años solamente, mientras que en otros sitios estuvieron pues desde 1808 hasta 1814. ¿Y qué dejaron, además de ese vocablo de Merdellón? Bueno, muy discutido por algunos, pero bueno, creo que vamos, a mí me encaja esa historia muy bien, Merdellón, mierda de gente, y bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a buscar más cosas, porque yo creo que pero aquí hay en general en España hay que tener en cuenta que eran extranjeros. Claro. Y eso es lo único malo que tenía la Francia. Extranjero mataba. Entonces Málaga todavía no estaba abierta a los 4 puntos cardinales, ¿no? No, pero hay una cosa curiosa que escribo, que pongo, que demuestro en el libro científico, y es estudiando los negocios, cómo se impactan en los negocios a través de los protocolos notariales del archivo provincial, que está en la zona de la Trinidad.
pues estudiando esos protocolos, esos contratos y de compra, venta, etcétera, de poderes, gestiones, se ve claramente que Málaga es una ciudad muy viva desde antes. Porque ya tenía puerto de mar. Exactamente, y entonces resulta que a pesar de la ocupación francesa, a pesar de la carga de impuestos que nos ponen, donde empobrecen a la población de una forma extraordinaria, sin embargo, muy pronto, antes incluso de que los franceses salieran, la curva de recuperación económica basada en los negocios y en el movimiento comercial crece. Antes de que, no llega evidentemente a lo que había en 1608, pero ya hay una recuperación, antes de que se fueran los franceses. ¿Qué tiene Málaga para que históricamente siempre haya sido motor? O al menos motor importante dentro del sur. Porque bueno, hay una cosa muy interesante en cuestión en el tema de Málaga, motor del sur, porque ahí tenemos una ciudad que se llama Cartagena, importante, Alicante si quiere también, ¿no? Y luego tenemos la zona de Cádiz, que también fue importante, o Algeciras incluso. Y Málaga estaba ahí en medio, casi sin servir, ¿no? Pero no sé si ha sido el clima, no sé si ha sido ese mar, no sé si ha sido es cierto también la aportación de no malagueños, los larios, todos procedentes de Logroño, todos de Logroño, se vinieron pero encontraron a gente aquí que le ayudaron. En fin y al cabo, el primer Lario, y tengo yo la documentación que he estudiado en el libro ese sobre la ocupación francesa, los Larios empiezan con una dote de la mujer con la que se casa, y hay todo un estudio, o sea, de cómo se tiene que repartir la herencia antes de poder utilizar el dinero de su mujer, que en aquella época se hacía, para hacer negocios, ¿no? Entonces, encuentra en la burguesía o en la oligarquía malagueña, encuentran esos que vienen de fuera, incluso los extranjeros, encuentran, a pesar de estar un poco encerrado en sí mismo, ¿no? Como población extranjera, ¿no? Encuentran una población dispuesta a colaborar en la creación de riqueza. Y es una lástima que eso no haya continuado, y que, bueno, la filosera, una serie de circunstancias posteriores, el gobierno central, que no hizo el ferrocarril Belmes-Málaga, que era importante para el carbón. Qué trabajito costó. Trabajo costó, ¿no? Entonces, claro, eso, mientras que Cataluña, por ejemplo, tenía casi la red al 80%. Por eso digo que pese a todo, hemos sido exactamente, y seguimos siendo motor. Sí. Y esto no ha sido producto de una generación o de un día, sino que viene de atrás. Sí. ¿Y por qué? Porque además, y aquí yo me voy a poner una medallita, hemos venido gente a prestar ayuda y a colaborar. Pero claro, si yo voy a un sitio donde veo la indolencia, soy un indolente. Claro. Si yo voy a un sitio donde veo esa actividad, yo soy activo. Claro. O sea, evidentemente, ha dicho antes, bueno, si me quedo en Ceuta, bueno, pues a lo mejor no hubiera sido tan activo, porque no había las mismas posibilidades que tenía aquí en Málaga. Claro. En cuanto de universidad, de cultura. Mira que vino tarde la universidad, ¿eh? Sí. Bueno, vino tarde. Sí, la universidad de verdad vino tarde, claro. Porque antes eran colegios universitarios que se desprendió de Granada. La ciudad de África y de Europa que, teniendo 300.000 habitantes, digo porque lo tengo grabado desde chico, que no contaba con ese número de habitantes con una universidad propia, ¿no? Y sin embargo, me examiné de selectividad, que se llamaba entonces prueba de madurez, aquí en Málaga. Vale. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a Granada. Y entonces dijeron, bueno, pues los catedráticos vamos a Málaga y ahorramos la mitad del camino. Y veníamos de Ceuta. Y es curiosísimo, a mí me ha hecho mucha gracia, porque yo voy muchos días al archivo municipal, donde estaba la Facultad de Económica, y justo en la sala de investigadores es donde yo hice el examen de selectividad con 18 y 17 años. Bueno, y yo me acuerdo del espacio. Obviamente hoy día están situadas las cosas, entonces eran bancas. Y yo me acuerdo de cuando hice el examen precisamente de griego allí, y para mí ir allí es retroceder, es decir, a los 17 años. Seguro. La investigación forma parte de su felicidad, por llamarlo así. La publicación de libros, de textos, formado parte pues también de ese perfil docente donde las cosas... pero muy estresante. Me lo creo. Y sobre todo cuando ahora, con los tiempos actuales, los libros de texto parece que los hacen en función del día, del lugar y de la persona. Y parece como si los conocimientos estuvieran
flexibles en función de las circunstancias, ¿no? Y a lo mejor lo que se publica en tal sitio ya no es igual que lo que se publica acá, ¿no? Y qué decir de la historia. Ya, bueno, a mí me tocó una época ya al final, cuando ya se acababa eso, nosotros escribimos, nosotros pues, un grupo de 4, escribimos un libro de Preu, que se llama, historia de... Preu Preu es el mío, que ya Preu Cou, que se llama Historia del Mundo Contemporáneo, y la editorial Bruño, que es bastante conocida, bueno, ha desaparecido. Hay mucha gente que ha estudiado con esos libros. Por supuesto, nos dijo, ¿quieren ustedes hacer, habíamos hecho el libro de tercero debut, ¿quieren hacer ustedes el libro de Preu o de Cou? Tienen un verano para hacerlo. Y decimos, bueno, vamos a hacerlo. Nos reunimos en el instituto donde dábamos clase y un compañero de los 4 puso la pizarra. Lo consiguieron porque cuando empezaron no sabía que era imposible. Y lo hicimos. Y el comercial de la editorial de Sevilla, fuimos a un congreso en Sevilla y vamos, no nos regaló su casa de milagro porque estaba contentísimo porque se había vendido muy bien el libro. Pero qué ingrato saber que a lo mejor esos libros han sido tan efímeros, ¿no? Sí, sí. Porque de un año para otro ya no existe. Sí, ese libro tuvo 2 o 3, porque claro, al hacer el COU ya era el último que desaparecía cuando llegó la nueva ley de educación, ¿no? Claro. Entonces hubo 3 o 4 ediciones, ¿no? Y estuvo varios años venidos. Pero después sí es cierto que era efímero. Incluso yo mismo, como era jefe de departamento, llegó un momento en que al cambiar la ley de educación, cambiaban contenidos que a lo mejor eran una tontería de nada, ¿verdad? Pero claro, había que cambiar el libro. Que no era como el Álvarez. No, bueno, ese libro, enciclopedia que tenía de todo, ¿no? Exacto, que lo sé porque mi padre, y yo incluso lo llegué a tener, ya luego lo quitaron rápido, ¿no? Pero ¿qué evolución han tenido y siguen teniendo los libros de texto, ¿no? Que podríamos estar aquí hablando. Pero incluso hay una cosa que se puede... que la autoridad académica no te deja mucho, no son muy propensa a eso, no sé por qué razón, no sé. Pero yo los últimos años no he utilizado libros de texto. He hecho mis apuntes, lo he hecho en relación con lo que los alumnos necesitaban, claro, no con lo que la editorial quería. Claro, y a la carta. Exactamente, a los alumnos que yo tenía, su capacidad y a una selectividad. Eso sería Y entonces ideal. yo decía, vamos a ver, aquí está, lo cuelgo en internet o lo descargáis, si no, aquí en la copistería tal, vais allí por 6 euros, el libro vale 40, por 6 euros tenéis los apuntes. Y era un apunte escueto y con unos resultados estupendos. Y se cumpliría el dicho de que cada maestrillo tiene su librillo, exactamente, ¿no? Entonces, porque además te libera. Pero sí es cierto que tuve que cambiar de libro y quitar el mío. Claro. Menos mal que hay libros y hay libros. Hay libros más eternos, que perduran más en el tiempo. Lo digo porque si tiene ¿cuántos años el de los franceses? Bueno, mira, da la fecha, pero tendrá ya, tiene ya su época. Décadas, ¿no? Sí, este es del año 2008. Vale, o sea que ya tiene sus tiempos. Tiene mucho tiempo, sí. Y este está lo presenté en la sala ámbito del Corte Inglés. El Corte Inglés. Y este está calentito. Y esto es otra historia. Otra historia. La palabra historia la utilizamos. Sí. Tiene tantos argots y tantas nomenclaturas, por llamarlo así. Esto es narrativa, ¿no? Sí. ¿Novela? No. Bueno, reflexiones como si fuera... Yo creo, podemos decir, quizás podríamos decir un relato no corto. No corto. Es decir, un relato corto puede tener 3 o 4 páginas, ¿no? Pues claro. Ese relato corto, tiene 100 páginas y para mí es un relato que no es corto. Este es uno de los libros en los cuales Antonio Carmona se libera. Sí. Pero además me libero del todo, no con este. Con este no tanto, porque este está agarrado a la historia. Claro, hay personajes. Hay personajes históricos. Correcto. Ahí no hay ningún personaje histórico. ¿Cómo que no? ¿Julia no es historia? Bueno, sí, pero es otra perspectiva. Exactamente, pero es historia, es una persona que existe en la realidad, que existe. No es que yo tenga una musa, sino que es lo que yo veo. Y entonces ahí algunos me han dicho que es un estudio sociológico, porque aparecen todos personajes típicos, sociológicos, que la sociedad española no está ofreciendo hasta ahora. Digamos que son
como 100 capítulos, Sí, ¿vale? Donde se combinan pensamientos y secuencias. sí. Las Con- secuencias son los hechos, los Correcto. pensamientos, las reflexiones de los personajes. Ahí va. Y todo gira en torno a A Julia. Julia. Editorial Anáfora. Anáfora, Libro reciente, ¿no, Sí, Antonio? sí, tres meses. Correcto. ¿Y aquí qué encontramos? Encontramos, yo creo que una historia de sentimientos. Yo he expresado ahí sentimientos, pero también he reflejado formas de actuar de la gente, inquietudes, características, caracteres. Por ejemplo, la persona, podríamos decir Julia, que se deja absorber por los demás, no tiene su propia identidad, y al no poner su propia identidad no existe. Una persona que no actúa por sí mismo no existe para mí, ¿no? Ni para nadie. Ella sí se cree que existe, vive engañada creyéndose que existe, pero existe porque los demás la hacen así. ¿Hay muchas Julias Muchas. en la vida? Y Julios. ¿Y Julio? Sí, sí, sí. Sí, hay muchas. Yo creo que sí. Hay gente que por indolencia se dejan llevar por lo que los demás le dicen, y en este caso Julia, pues sus padres en el principio, su marido después, incluso pues su amigo, cuando se divorcia del marido, su amigo o su rollo, como le decía, también le somete de cierta manera, y ella no existe hasta que encuentre una persona con la que sí existe. Pero ahí esa persona tiene otro problema. Lo dejamos ahí. No, pero yo pues decía, tiene otro problema que también lo tenemos mucho, y es la falta de seguridad, la escasa autoestima, la falta de seguridad en uno mismo. Digamos que en Julia se personalizan muchos retratos psicológicos de los que estamos aquí en este mundo, sí, sí. en este barrio. Sí, bueno, exactamente, y además se pone descubierto lo que muchos ocultan. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en demostrar mi falta de seguridad. O sea, inseguros somos todos. El que vaya por la vida diciendo, yo me como el mundo. Sí, no, yo estoy no, curado de espanto. No, tiene un momento en que tiene que dudar, que además Descartes lo decía, si no... Todos tenemos talones de Aquiles. Sí. Entonces, la duda es... Uno de ellos. Existe, y además el hecho de que una persona, porque además el personaje, llamémosle el partener, ¿no?, de Julia es minusválido, con lo cual aumenta más su escasa seguridad en sí mismo. Bueno, mucha gente que pierde el amor, pierde oportunidades profesionales, pierde por miedo, ¿no? Por miedo a viajar, por miedo, no se quiere ir con una mujer porque tiene miedo que esa mujer le vaya a hacer daño. Sufre, es decir, esas situaciones las vive mucha gente. Claro. Y es muy mala. Es decir, yo creo que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. El miedo destroza mucho. ¿Cree, Antonio, que a lo mejor las personas, a tenor de la experiencia a la hora de escribir este libro, Nadie sabe qué fue de Julia, nos limitamos más a nosotros mismos que lo que nos limitan los demás? Sí. Es decir, por ejemplo, Julia no se da cuenta de que está siendo limitada. Su partener en la historia, su compañero, sí sabe que tiene su autoestima baja, pero no lucha contra esa autoestima. No es discapacitado capaz, que la cita en algún momento. Discapacitado es una figura literaria, omnímodo se llama, que es una figura literaria, discapacitado pero capaz. Él es discapacitado, incapaz, con lo cual su discapacidad es mayor. Claro. Y ese miedo es el que tenemos que vencer, y por eso se están hinchando a los psicólogos de ganar dinero. Es verdad. Pero ya, no sé, si ve este programa mi psicóloga, me lo echarán cara. Bueno, pero esto es una terapia. Sí. Eso hay que tenerlo también. Yo tengo un primo psiquiatra que dice que él pinta. Muy mal, dice, pero pinta. Ya está, y me sirve, Sí. y me evado, y me desahogo. Estos son los desahogos hoy día de Antonio Carmona. ¿Qué otros desahogos tiene Antonio Carmona?
Bueno, y Antonio Campo se encuentra en este momento en una situación yo no diría crisis, sino de encrucijada. Es decir, yo voy a cumplir en menos de un año, o sea, perdón, un mes y medio, 73. Entonces la encrucijada mía es, ¿yo sigo en esta lucha o yo me retiro y me dedico a echar de comer a las palomas en el parque? Yo soy como los fumadores impedernidos que dicen que ellos dejan de fumar cuando quieren. O sea, yo dejo de fumar todos los días y al siguiente vuelvo a fumar y al siguiente vuelvo a dejarlo, ¿no? Pues yo soy igual, ¿no? ¿No faltan a la verdad? No faltan a la verdad. Yo digo, ya lo dejo, ya no puedo más. Pero a los 3 o 4 días vuelvo otra vez a empezar. Y ese es mi dilema ahora, seguir o no seguir, es ahí la cuestión. Y en ese momento, en esa tesitura, estoy pues hablando con mi familia, con mi mujer, con la psicóloga, etcétera. Es decir, sigo porque para mí esta ha sido la vida. Dejarlo sería como morirme. Claro. Sin embargo, seguir cuesta cada vez más esfuerzo. Porque la mente evidentemente también envejece lo mismo que el resto del cuerpo. Pero basta con que uno levante el pie. Sí, sí. Para que vengan los lobos y te coman, ¿no? Exactamente, ese es el problema, porque es que yo pienso muchas veces que levantarme de la silla del ordenador, sentarme en el sillón, el paso siguiente sería ponerme el chándal, el paso siguiente sería el pijama, el paso siguiente sería la cama y de ahí no salir hasta que me muera. En un círculo. Exactamente, caer en el hoyo. Por lo tanto, esto me sostiene, ¿no? Aparte de mis nietos, por supuesto, que también me sostienen muchísimo, claro. Y mis hijos, etcétera, ¿no? Tomo nota, ¿eh? Lo digo porque yo también estoy ya en edad de cierta revisión, ¿no? Y yo hasta ahora, la lectura que saco de mis años es que no sé si pesan más los años del carnet de identidad que los años de la vida. En su caso, ¿puede el carnet de identidad más que los años de la vida? ¿O lo contrario? No, yo creo que ahora mismo estoy superando superando los años del carnet. Es que yo creo que más vale dejarlo, ¿no? Sí. Y no mirarlo. No, pero es que yo cuando me renové el último carnet y me dijo, válido hasta el año 9.999, yo me aterró un poco esa situación. Bueno, esto quiere decir que este es el último carnet que voy a tener. Pero yo poco a poco, o sea, con ayuda y eso, voy superando en ese sentido. Mis compañeros, que han trabajado conmigo mucho en estas cosas, van bajándose del tren, poco a poco. Y nos vamos quedando. Hace poco un amigo de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona me dijo, ¿tú cuántos años tienes? Digo, pues yo voy a cumplir 73. Dice, vaya, yo me creía que era el más viejo que seguía investigando. Digo, no, yo soy el más viejo que sigo investigando. Yo estoy descubriendo una sensación que me hace soportar bien esta madurez, por llamarlo así, de los años, ¿no? Y es el hecho de dar clases. Sí, eso es muy importante. Lo que no entiendo es por qué la gente que está en condiciones físicas y psíquicas tengan que ser jubiladas por un hecho del carnet de identidad, con lo que puede aportar a los jóvenes y con lo que los jóvenes pueden aportar a esta gente mayor. Es que ahí hay una diferencia entre la universidad y la enseñanza secundaria. En la enseñanza secundaria, como ha dicho bien, existe unos chicos que están en formación, con unas hormonas muy alteradas, potentes, con unas inquietudes enormes y con una energía muy fuerte. Entonces tú tienes que tener la energía de esos 30 o 20 o 30 alumnos. Y claro, eso se va teniendo cada vez menos. Cuando decís, bueno, es que un albañil o una persona que está cargando saco, un minero no puede estar hasta los 80, pero un profesor de enseñanza secundaria también tiene ese problema de falta de energía, porque el derroche de energía, ahora mismo estamos aquí en un programa de televisión, bueno, pues hay un presentador, hay cámaras, hay gente que estará en el control grabando, etcétera. Así hay 3 o 4, bueno, pues esa, lo sabe perfectamente, eso lo tiene que hacer un profesor solo durante 4 horas al día. Claro, ¿no? pero Entonces, digo yo... entretener a su público, que son los alumnos. Cierto, pero, Antonio, la sabiduría se atesora con los años. Sí, claro. Y si cuando y ya sabe estar. Y cuando ya somos sabios, por ese pasar de los años, es cuando nos retiran.
Sí, no lo entiendo. Nos podían dedicar a otro tipo de actividad. ¿Algo? Exactamente. Pero yo digo una cosa, yo quiero confesar aquí claramente, ¿no? Esto, que lo lea, que lo vea, me da igual. Yo llego a una edad que ya no me pueden hacer Ya muchas no cosas, ¿no? Ni me pueden hacer expedientes, pero no de funcionario ni nada, ¿no? Yo me retiré por lo de arriba, no por lo de abajo. Y sabes a qué me refiero. O sea, yo me retiré más que nada porque ya estaba harto de los que mandaban y no sabían lo que tenían entre manos. Exacto. Mientras que con mis alumnos yo estaba de maravilla. No eres el único. Entonces nos invadieron a burocracia y uno se convirtió en burócrata, que no tengo nada contra los burócratas, hace falta lo que sea, pero un profesor tiene que estar con sus alumnos, no con los papeles, ¿no? Claro. Y hoy día con los ordenadores, bueno, con la pandemia me imagino que habrá sido horrible, ¿no? El tema de la distancia, de la tele. Yo hice un congreso en Burgos telemáticamente y bueno, no estuvo mal, pero ahora un congreso, pero con los alumnos debía ser horrible, ¿no? Estar comunicándose, sentar en una silla, tuvo que ser horrible, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que fue eso, o sea, yo con mis alumnos no tenía ningún problema. Es más, una cosa que curiosa y es que el último año yo nunca había dado, a jefes de departamento, nunca había dado clase a los niños más pequeñitos, ¿no? De segundo de eso, ¿no? Y ese año, por razones, porque hubo muchos jubilados, entonces vinieron gente nueva y yo, bueno, vale, pues acepté dar un clase de segundo a los de segundo, que nunca había dado, eran 12, 13 años, y yo me quedé maravillado porque me hablaban muy mal, uy, que son niños que son muy chicos, son muy rebeldes, y yo me quedé, para mí eran como mis hijos. Yo recuerdo de levantarse una chica de 13 años, 12, 13 años, venir a la mesa, que se había sentado y darme un abrazo, y yo me quedé yo me digo, bueno, soy su abuelo. Y eran deliciosos, yo le llamaba mis pequeños grandes hombres, ¿no? Tuve la suerte, a lo mejor, de que fuera un curso bueno, y fue el último curso que tuve con ellos. Por eso pienso que está habiendo un distanciamiento entre la juventud y los mayores. Sí. Y yo no sé dónde vamos a llegar, pero la juventud necesita esa sabiduría de los mayores. Sí, necesita un Carlos Posada. Claro. Y yo no sé qué hombre vamos o qué mujer vamos a tener que sean referentes para los que vengan después, ¿no? Los nietos de estos hijos de hoy, ¿no? Yo algunas veces me remuerde la conciencia porque me encuentro gente que dice, yo he estudiado historia porque me gustaban las clases de historia que daba. Claro, yo decía, bueno, ¿y ahora qué haces? Digo, bueno, pues estoy trabajando. Yo una cosa, bueno, por ejemplo, yo me divorcié, me volví a casa otra vez, yo me casé con una que había sido alumna mía cuando yo empezaba. Qué bonito, ¿no? A los 30 años la encontré y esa es otra historia. Sí, yo estaba divorciado y ella nos encontramos en Mediamar, y fue, ¿no? Ella subió una escalera y me llamó porque yo no la conocía, yo tenía tantos, no les decir la cara, tantos alumnos. Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen, sí. Entonces, bueno, pues me recordaba de eso, había hecho historia, sin embargo no se pudo dedicar a eso después. Claro. Entonces, claro, me da pena de que esos chicos, a lo mejor por mi culpa, entre comillas, porque yo no hayan escogido unos estudios que no tienen mucha salida. Pero yo siempre pienso una cosa, que el saber no ocupa lugar, que para hacer el trabajo que se quiera, tener una carrera, tener unos estudios, tener unos conocimientos, estar en la vida, ser persona, es importante. Seguro. Porque profesionalmente se es 8 horas al día, personas es 24 horas al día. Es verdad. Yo le conozco poco. A partir del programa de hoy le conozco algo más. Pero por lo que me ha transmitido, Antonio, no deje de seguir siendo Antonio. Con letras mayúsculas. Y con la vitalidad que pueda hasta última hora. Porque los que venimos detrás sentiremos placeres vitales y conocerle a usted formará parte de esa mochila que nos vamos a llevar, como usted se lleva la de Carlos Posada o la de cualquier otro abuelo, maestro, persona madura, donde hemos bebido conocimiento y esa sabiduría que a veces en estos tiempos actuales tanto se echa en falta. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y por dejarse querer. Oye, yo encantado, a mí llamo a mí mismo el abuelo Cebolleta, cuando me dan oportunidad de hablar, suelto y no paro. Como la canción, si tú me dices ven. Muchas gracias, Antonio, muy amable. Encantado de estar aquí y enhorabuena por el programa. Igualmente.